gracias por su asistencia a este evento en el Club de Ciencia Boadilla. Antes de presentar a nuestra ponente de hoy, permítanme, para los que no conocen el Club de Ciencia Boadilla, hacer una pequeña introducción. Somos una asociación ubicada en Badía del Monte, Club de Ciencia de Boadilla, sin ánimo de lucro, y nuestro único interés es promocionar la ciencia, divulgar y aumentar el interés por la ciencia entre nuestros vecinos de Boadilla y todo el público que viene a nuestras actividades, sea o no sea de Boadilla. De hecho, el propio club tiene socios de muchísimas partes de la comunidad, además de Boadilla. Hacemos todos los meses una actividad abierta al público, que es esta conferencia de hoy, este mes, en el cual se puede asistir, y nosotros encantados de tener su asistencia, siendo o sin ser socio, no es preciso. Y al mismo tiempo organizamos todos los meses pues, una o dos actividades más solo para socios. Pueden ser cineforum sobre películas científicas, pueden ser seminarios, talleres, coloquios, cursos. Ahora mismo estamos haciendo un curso de zoología, de introducción a la zoología para unos cuantos socios. Pero la semana pasada tuvimos un taller sobre geología de la Luna, hace 2 meses tuvimos un taller de telescopios, etc. Hacemos un programa de actividades trimestral que mandamos a todos nuestros socios y también a los simpatizantes, porque tenemos una lista de simpatizantes del club, aunque ellos ya saben que solo pueden participar en las actividades abiertas al público. Si alguno de ustedes tiene interés en conocer el Club de Ciencia o en hacerse socio del Club de Ciencia, es muy fácil, solo hay que entrar en Google, poner Club de Ciencia Boadilla, les salimos nosotros, es el único club que sale, y hay la manera de contactarnos, nuestro email, hay que traer un formulario y tenemos una cuota anual de 15 euros al año, con lo cual realmente el club no tiene ninguna necesidad económica, por lo tanto pues la cuota es para gastos muy pequeños, de una barata. Así que todos ustedes están invitados a ser socios, quien quiera, o a seguir participando en las actividades abiertas al público. Y dicho esto, pues permítame pasar a presentarles a nuestra conferenciante de hoy. Hoy tenemos el gusto de escuchar a la doctora Custodia García Jiménez. Es doctora en biología y ha trabajado en varios centros de investigación de gran prestigio, como el Instituto de Investigaciones Biomédicas, la Universidad de Harvard en Boston, el Laboratorio de Biología Molecular Europeo en Heidelberg, la Universidad Católica de Nijmegen en Holanda y el Instituto de Investigación Marie Curie de Surrey en Reino Unido. Desde 2004 es profesora titular de Fisiología en la Universidad Rey Juan Carlos, estableciendo en 2007 su propio grupo de investigación sobre las conexiones moleculares entre diabetes y cáncer, de lo cual nos habló en una estupenda conferencia hace año y medio aproximadamente, aquí mismo en el club. Desde 2014 es coordinadora del área de Fisiología de la Facultad de Ciencias de la Salud de esta universidad. Asimismo, desde ese mismo año forma parte del panel de profesores del Master and Doctorate Program in Life Science and Innovation en la Universidad de Tsukuba, Japón. Ha realizado numerosas ponencias y publicaciones a nivel nacional e internacional en revistas del máximo prestigio, como Genes and Development, Nature Genetics, Molecular Cell, Cell Metabolism, Diabetes, Diabetología, etc. Es miembro del comité editorial del British Journal of Cancer y mantiene colaboraciones con varias instituciones nacionales e internacionales. Además, pertenece a varias sociedades científicas nacionales e internacionales y ha recibido 9 premios nacionales y un premio internacional. Asimismo, ha divulgado sus investigaciones en televisión, en Radio Nacional de España, en la cadena SER, en el canal Metro de Televisión y en multitud de revistas de divulgación científica. Y nosotros en el Club de Ciencia tenemos 2 privilegios. Uno, que es socio del club, tenemos el privilegio de tener socios como ella. Y lo segundo es que de vez en cuando tenemos la posibilidad de escuchar sus conferencias. Así que sin más preámbulos, les dejo con la doctora Jiménez. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo, y a todos ustedes por venir. La charla de hoy es Explorando el poder del aletargamiento celular. He recortado el título, que originalmente era Aletargamiento, vegetación y muerte, por varias razones. Primero, para acotar el tema, porque de muerte solo ya hay más de 20 tipos de muerte celular y da para una charla entera. Y la vegetación, porque a nivel celular puede dar lugar a confusión.
Y lo primero que tengo que decir es que en este tema no soy experta como en la charla anterior. Es un tema que me interesa mucho y pensé que hablando de este tema aquí era una muy buena ocasión para reflexionar sobre él. A mí el tema me interesa desde que era pequeña, que era fanática de los cuentos de Perrault, y me tropecé con el cuento de la Bella Durmiente del bosque, que se queda dormida 100 años y luego va y vuelve en las condiciones buenas y despierta. Y entonces yo pensaba, no, pues esto es como los osos también hibernan. Y si los osos hibernan, nosotros, ¿por qué no podemos hibernar cuando nos vienen mal dadas? Y si nosotros no podemos, nuestras células tienen el mismo origen que las de los osos. ¿Será posible que nuestras células, que tengamos nosotros células durmientes o células que sean capaces de aletargarse? Entonces, en esta charla voy a dar unas pinceladas sobre lo que es la dormancia a todos los niveles, como una estrategia de supervivencia que se extiende a todo lo largo y ancho del árbol de la vida. Y voy a empezar hablando del sueño. El sueño sería el paso, no es un modo de dormancia, pero es lo más aproximado que todos conocemos. Sería el paso del estado de alerta a un estado de sueño profundo, una pérdida progresiva de consciencia, que se estudia grabando el registro eléctrico de la actividad cerebral mediante electroencefalogramas. Los electroencefalogramas dan ondas como estas. Estas son ondas típicas de vigilia y se caracterizan porque tienen mucha frecuencia y poquita amplitud. Y conforme vamos perdiendo la consciencia, se van sincronizando regiones cerebrales y las ondas se vuelven, el patrón tiene una menor frecuencia y mayor amplitud. Entonces, durante el sueño, conforme vamos pasando a lo largo de la fase de alerta, somnolencia, sueño ligero, sueño moderado y sueño profundo, vamos pasando de unas ondas a otras. Y luego se recupera hasta sueño moderado y volvemos a empezar otra vez. Esto es un ciclo del sueño, esto es otro ciclo, esto es otro ciclo. Y durante una noche hay de 3 a 5 ciclos del sueño. Separando un ciclo del otro, hay una fase que se llama de sueño paradójico. Se llama de sueño paradójico porque en ella se desincronizan los movimientos de los músculos de los ojos y del resto del cuerpo. También se la conoce con el nombre de fase REM, que son las siglas de Rapid Eye Movement, movimientos rápidos de los ojos. Esta es entonces la estructura del sueño, y si a esa estructura, que es esta misma de aquí, un ciclo con su fase REM, otro ciclo y así sucesivamente. Esto está conservadísimo en todos los mamíferos. Incluso las aves tienen patrones de sueños similares al nuestro. Entonces digo, si nos preguntamos qué pasa durante esa pérdida sucesiva de la consciencia en los músculos, aquí tenemos registros esto es un electrooculograma, registro de los músculos de los ojos, y cada rayita equivale a movimientos, a actividad. Entonces lo que se ve es que conforme vamos bajando hasta el sueño profundo van disminuyendo, pero en la fase REM, que se llama, como decía antes, de movimientos rápidos de los ojos, ahí sí que hay, aquí también. Y sin embargo eso contrasta con movimientos de los otros músculos. Entonces estos se mueven, aquí hay mucha actividad y en la fase de sueño profundo disminuye. Va subiendo, aquí no hay, y así sucesivamente. Si vemos lo que pasa con la actividad cardíaca, esto es un electrocardiograma, vemos también que los latidos del corazón van disminuyendo su frecuencia hasta el sueño profundo. Se recuperan un poco, bajan, un ciclo y otro ciclo y así. Lo mismo pasa con la respiración. La tasa de respiración o la frecuencia de respiración también va disminuyendo hasta las fases más profundas del sueño. Disminuye la respiración y disminuye el consumo de oxígeno. Y al disminuir el consumo de oxígeno, el oxígeno es el aceptor final en casi todas las reacciones de producción de energía. Disminuye también la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque disminuye la velocidad de las reacciones químicas. O sea, disminuye el latido, disminuye la respiración, disminuye la tasa metabólica. Y eso
es lo mismo que observamos en los animales que hibernan. Aquí tenemos un oso que está hibernando y los osos cuando hibernan detienen la digestión, dejan de comer, dejan de beber, no defecan, detienen casi todas las necesidades fisiológicas. Su latido cardíaco puede pasar de 55 hasta 9 por minuto y la respiración está muy enlentecida también, de 2 a 4 respiraciones por minuto. Eso implica que también hay un menor consumo de oxígeno y al haber menor consumo de oxígeno, la tasa metabólica también está reducida, porque el oxígeno es el aceptor final en las reacciones de quemar nutrientes para obtener energía. Entonces digo, la tasa metabólica también está reducida y como consecuencia de eso, durante las reacciones metabólicas, tú quemas nutrientes para producir energía que puedes aprovechar, pero la mayoría de la energía producida se disipa en forma de calor y es la que te mantiene la temperatura corporal. Pues si disminuye la tasa metabólica, disminuye también la temperatura corporal. Antes de empezar a hacer esto, los osos acumulan grandes reservas de grasa durante el verano y se buscan un nicho, que suelen ser cuevas donde acumulan ramas. Aquí parece que está saliendo de la cueva porque es muy difícil encontrarlos cuando están en hibernación y más fotografiarlos. Claro, para hacer esto los osos tienen que desincronizarse de los ciclos de luz-oscuridad a los que obedecemos todos los seres biológicos. Y esa desincronización de los ciclos de luz-oscuridad siempre va acompañada de alteraciones metabólicas profundas. Se pueden ver incluso en los humanos. Los jet lag o la gente que hace cambios de turnos sufre alteraciones metabólicas como consecuencia de esa desincronización de los ciclos de luz-oscuridad. Y no solo los osos hibernan. Las marmotas son famosas por tener hibernaciones de meses. Los erizos hibernan tanto como dure la época fría, a veces más, otras veces menos. Y no solamente los animales de sangre caliente. Los animales de sangre fría, como anfibios o serpientes, también son capaces de hibernar o aletargarse o entrar en dormancia, por decirlo de una manera más general. En muchos casos todavía comen y beben y entonces se distingue eso de la hibernación llamándole brumación, porque todavía comen y beben algo. Pero, en definitiva, acumulan reservas en la época favorable, cavan un nicho, insisto en el nicho porque es importante a todos los niveles, desde el oso hasta la célula. Cavan un nicho en el subsuelo donde las condiciones cambien menos y les sea más fácil mantener sus condiciones. Ahora, hay algunas ranas que dejan de respirar completamente. Eso no significa que no les entre oxígeno, porque las ranas pueden captar oxígeno a través de toda la piel, pero detienen el latido cardíaco por completo, porque se forman cristales en sus vasos sanguíneos, detienen el latido por completo y cuando viene la estación favorable, otra vez vuelven a revivir, digamos. Y esto pasa siempre cuando las condiciones ambientales son adversas, es decir, falta agua, como consecuencia faltan nutrientes, como consecuencia me adapto a esa falta de nutrientes reduciendo la tasa metabólica, que es lo que vamos viendo en todos estos patrones. Por lo tanto, no solamente ocurre en invierno, puede ocurrir en verano. Y yo alguna vez he visto los caracoles así, en verano, cuando hay mucha sequedad, que hacen una cubierta mucosa en la entrada de la concha y se aíslan hasta que vuelven a recuperarse las condiciones ambientales favorables. Y muchos insectos también estivan. Entonces, cuando esa dormancia se realiza en verano, se le llama estivación. Y todos los seres biológicos, también las plantas, todos los seres vivos tienen ciclos biológicos. Y las plantas no podían ser menos. Ellas con más razón, porque no tienen capacidad de locomoción y no tienen abrigos para protegerse. Por lo tanto, cuando bajan las temperaturas en los árboles de hoja caduca es muy evidente porque se les caen las hojas, pero los árboles de hoja perenne, las plantas de hoja perenne también sufren quiescencia. Y cuando digo eso, lo que quiero decir es que dejan de crecer cuando las condiciones ambientales son adversas. Entonces digo, si no fueran capaces de entrar en quiescencia, los cristales que se forman en los vasos que conducen la savia por aquí también los dañarían. Y es algo que podemos ver en estos años en los que está habiendo heladas tardías después de que han empezado a florecer, se pueden ver los daños que aparecen en la planta. Pasan los árboles y pasan las plantas herbáceas, que entran en dormancia, la parte aérea desaparece, pero se puede regenerar a partir de
partes que crecen en el subsuelo. Y pasa en las plantas y pasa también en las bacterias. Esto, y me estoy bajando ya a lo más primitivo, digamos. Esto que hay aquí es un esquema de una espora bacteriana. Las endosporas bacterianas no son como las esporas de los hongos o las algas que sirven para reproducirse. Las endosporas bacterianas son formas de dormancia, de latencia, o sea, de supervivencia ante condiciones estresantes para ellas. Lo que vemos aquí es qué pinta tiene una espora. Tiene una parte interna, el corazón de esa espora, donde tiene el material genético súper empaquetado para que no sea vulnerable, para que no sea dañado. Tiene unos cuantos ribosomas por aquí, que son fábricas de proteínas, y las proteínas son las que van a hacer luego las funciones, todas, cuando esté esto haciendo algo. Y luego acumula muchas sales aquí para deshidratar todavía más la parte interna. Y luego se empieza a recubrir de membranas y capas de proteínas, de glicoproteínas, de peptidoglicano, de muchas composiciones diferentes, muchas capas que le sirven como corazas para defenderlas de la desecación extrema, de la congelación, de la radiación. Son capaces de resistir las condiciones del espacio exterior con todas estas corazas que tienen. De hecho, hay esporas que han germinado después de salir de una gota de ámbar de 40.000 años. 40.000 años, eso sí que es realmente la espora Matusalén. Es la forma más longeva de vida, por no entrar en la discusión de los virus, que los virus también fuera de una célula están parados totalmente. Ahí no voy a entrar. Para formar esporas, las bacterias tardan varios días, pero luego la germinación tiene lugar en unos pocos minutos. Y se puede seguir muy fácilmente en un microscopio sencillo, contraste de fases, porque las esporas, con todas estas corazas, aparecen birrefringentes, o sea, así. Y conforme va desapareciendo la cubierta, se van volviendo gris clarito y luego más oscuras. La diferencia entre esto y esto es que estas son resistentes a lo que he dicho, altas temperaturas, bajas, lo que sea, mientras que estas son sensibles. Estas ya son células vegetativas, o sea que ya crecen, vuelven a reproducirse, etc. Pero las esporas no son la única manera de dormancia de las bacterias. Las bacterias tienen muchas formas de hacer dormancia, o lo que es lo mismo, de resistir a las condiciones cuando les vienen mal dadas. Esas condiciones que van en contra de su supervivencia, digamos, serían pues, medios ácidos o un pH alterado, una temperatura extrema, concentraciones de sales o de nutrientes o de lo que sea incompatibles con su vida, falta de oxígeno, falta de hierro, de zinc, especies reactivas de oxígeno. Todas estas condiciones hacen que las bacterias se empiecen a modificar su pared, reduzcan su crecimiento y remodelen el metabolismo para no crecer. Si estás creciendo necesitas un tipo de metabolismo, si no estás creciendo no lo necesitas y lo reduces al máximo. Entonces todas las distintas formas o grados de dormancia, porque hay unos grados más profundos y otros más superficiales, se pueden distinguir por, si tú cuentas cómo crece la población bacteriana a lo largo del tiempo, así, cuánto crece a lo largo del tiempo, pues verás que al aplicar el estrés, unas poblaciones tardan mucho en disminuir, otras tardan menos, otras menos, y luego cuánto tiempo tardan en reconstituir la población inicial. Entonces, la dormancia en las bacterias se puede estudiar aplicándoles un estrés. Las creces en el laboratorio y les aplicas un estrés. Y el estrés más de cajón que se te ocurre aplicarles es un antibiótico. Si tú creces aquí bacterias, las tienes en la placa y les aplicas el antibiótico, se te van a morir la mayoría. Es posible que te sobreviva alguna, como aquí o como aquí. Entonces puedes dar con bacterias resistentes o persistentes. Las que nos interesan esta tarde son estas. Las resistentes son bacterias que han sufrido alguna mutación que les permite deshacerse del antibiótico. Pero claro, eso es una mutación, se deshacen del antibiótico
así pues, o bien es una bomba que lo expulsa, o una enzima que degrada el antibiótico, o una proteína que lo anula. En fin, son estrategias, pero viene de una mutación. Como es una mutación, a partir de aquí, lo que van a crecer van a ser células igual que esta. Es heredable. Este cambio es irreversible. No puedes volver atrás. Entonces, a esto le vuelves a echar el antibiótico, se queda igual. Es resistente. Pero no me refiero a estas. Me refiero a otras bacterias que pueden sobrevivir en la placa y que no tienen mutaciones, pero sobreviven. Son las bacterias persistentes y sobreviven porque han entrado en dormancia. Entran en dormancia quiere decir que dejan de reproducirse y reducen su metabolismo al máximo. Casi todos los antibióticos, todos van a destruir o van contra dianas que son para reproducción o para metabolismo. Por lo tanto, a estas que no se reproducen y el metabolismo lo tienen reducido no les hace nada. Pero cuando les quitas el antibiótico, esto es un cambio de quita y pon, es reversible. Entonces, cuando les quitas el antibiótico, reconstituyes la población inicial. Por lo tanto, si a esto le vuelves a poner antibiótico, te vuelves a quedar con estas, con 2 o 3 solamente. Entonces digo, estas dan lugar en muchos casos, hay infecciones crónicas que tú le haces al individuo un antibiograma, ves que la bacteria es sensible a este antibiótico, se lo pones, desaparecen los síntomas y al cabo de 2 semanas te viene otra vez con los síntomas. ¿Por qué? Porque han recrecido, lo que tenía son bacterias persistentes. Bueno, y esto es la caracterización, las diferencias, no hace falta detallarlo más. Y ahora, ya hemos pasado desde los osos hasta las bacterias. ¿Y nosotros? Entre nuestras 40.000 millones de células que forman nuestro cuerpo, ¿hay células durmientes? Y la respuesta es que sí, poquitas, pero hay. Tenemos células durmientes, son las células troncales, células pluripotentes que han sido famosas muchas veces ya. Yo aquí he puesto un esquema de las células troncales, células durmientes, que tenemos en el epitelio intestinal, porque a mí me gusta mucho el epitelio intestinal. Y esto que hay aquí es un esquema de ese epitelio. El epitelio es la piel que recubre el intestino por dentro, por la luz, por donde pasan los alimentos. El intestino forma muchos pliegues para tener una superficie de absorción de los alimentos grande. Y esto es un pliegue. Entonces lo que vemos aquí con tantos colorines son células y cada colorín está indicando una célula diferente que hace cosas distintas. En el intestino la mayoría de las células son absorbedoras, las verdes, para pillar todos los nutrientes que van por ahí. Pero luego hay muchas células secretoras, unas que secretan unas cosas que están en amarillo, otras secretan hormonas, otras secretan moco, otras secretan miles de cosas. Y por eso están tantos colorines. Las células troncales, las células durmientes del epitelio intestinal, se encuentran en la base. Y estas no hacen una función especial como estas. Esas solamente sirven de reservorio para mantener el tejido. Son un reservorio porque estas están expuestas a todo el paso del alimento y esto se va erosionando, se va quemando con el paso del alimento, los ácidos, y se mueren. Y cuando se mueren, las células diferenciadas no son capaces de reproducirse, no pueden. Entonces alguien tiene que reponerlas. Y se reponen a partir de las células durmientes, que se encuentran aquí en la base. Estas células, cuando se dividen, que lo hacen muy, muy lentamente, por eso digo que son durmientes, y ya estoy dando a ver que hay como grados de dormancia o de quiescencia. Las que se reproducen, cuanto más rápido o más lento se reproduzca, más profunda la dormancia. ¿Vale? Pues cuando estas células se reproducen, lo hacen de una manera asimétrica. Y cuando digo asimétrica, quiero decir que al dividirse dan lugar a una célula que sigue o que adopta otra vez dormancia, que la he pintado aquí en amarillo, y otra, que la he pintado en rosa, que lo que hace es lo contrario. Esta se divide muy rápido, muy rápido. Esto es una región, aquí en el cuello de estas criptas, que se llama de amplificadoras transitorias. Son células que se replican, que se dividen muy rápidamente y entonces a partir de esta da lugar a esta y estas se reproducen mucho y cuando van llegando, van ascendiendo por el pliegue, les van dando los factores que haya por aquí o por aquí y se van diferenciando.
según lo que el aire que les dé, el factor que les dé por aquí. Estas células, las células durmientes, se cree que están ahí para servir de reservorio porque, como se dividen muy poco, las que más se dividen son estas, pero estas muy poco. Como se dividen tan poco, son menos proclives a sufrir daños en el material genético, con lo cual tienen la capacidad de reconstruir todas estas células sin que estén dañadas. Y se llaman troncales porque dan lugar a todos los tipos celulares. Son el tronco, digamos, de todo eso. Entonces, para averiguar cómo hacen estas células para mantenerse durmientes, tenemos que ver cómo es su ciclo de vida. Y esto es lo que tengo aquí representado, el ciclo de vida de una célula. Una célula cuando nace, crece, crece, crece y mientras va creciendo se va fabricando todas las herramientas necesarias para sacar una copia de su material genético, que es lo que se hace en esta fase que se llama síntesis. Esta es fase de crecimiento, la G viene de growth del inglés. Cuando sintetiza esa copia de su material genético, ya tiene dos, pero están ahí enmarañadas las dos copias. Ahora se fabrica todas las herramientas necesarias para repartir, separar esas dos copias, que es la fase de mitosis, donde se reparten. Y ahí se reparten las dos copias del material genético que se hizo aquí y se dividen los citoplasmas y nace otra célula. Nacen dos células hijas, que ahora otra vez entran al ciclo, crece, 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 duplica el material genético, crece, 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 reparte y así. Pero no todas las células de nuestro cuerpo están así, haciendo este ciclo. De hecho, muy pocas células en nuestro organismo hacen este ciclo. La mayoría de las células salen de aquí del ciclo y se diferencian y hacen una función diferenciada. Y hacer esa función especial implica que no se pueden reproducir. Sería una salida irreversible del ciclo. Se dice que están en fase G0. Célula diferenciada no se reproduce. Ya hemos visto aquí que para reponer estas células diferenciadas están las células durmientes, de aquí abajo. Otras veces las células acumulan daños y salen del ciclo y se vuelven senescentes, que quiere decir que han acumulado daños, son disfuncionales y van a morir enseguida. Y hay otras muy pocas células que se quedan aquí paradas y no siguen ciclando. Y cuando digo se quedan aquí paradas y luego arrancan, es lo mismo que decir salen del ciclo y luego vuelven a entrar. Y pueden salir durante un ratito pequeño, dormancia somera, o pueden salir durante un rato grande y entonces tienen una dormancia más profunda. Y la magnitud de la dormancia tiene que ver con el tiempo que están paradas sin entrar en el ciclo y además es curiosamente paralelo a la tasa metabólica. Si comparamos la tasa metabólica desde una espora hasta un animal muy activo como el colibrí, esto es lo que nos encontramos. Reducida con la dormancia, aumentada con la actividad, lo cual es lógico. Y eso ha adquirido mucha importancia también en el estudio del cáncer, que es lo que yo estudio, por eso lo pongo. En los cánceres, en la enfermedad, siempre hay una etapa primera donde no hay síntomas clínicos. Esto sería el umbral de detección clínica. Aquí no hay síntomas clínicos, pero el tumor ya está. Y aquí se representa la carga tumoral, o sea, la sintomatología. Llega un momento en que da la cara, aparecen los síntomas, en cuyo caso se va a detectar y se va a aplicar un tratamiento, aunque es una cirugía o una quimioterapia. Eliminas los síntomas con el tratamiento. Entonces, en muchos casos se curan, pero en otros casos atraviesan por una etapa que se llama de latencia clínica o enfermedad mínima residual y al cabo de un tiempo hay una recidiva, vuelven a aparecer los síntomas. Esto se representa en esta fotografía que he cogido de internet. Este es un individuo con melanoma, se le aplica una quimioterapia en el momento en que aparecen, desaparecen, latencia clínica, y al cabo de un tiempo vuelven a aparecer los melanomas por aquí. Es un cáncer de piel. En este tiempo, donde parece que el individuo está curado, pero lo que hay es una latencia clínica, lo que puede ocurrir son dos cosas. Esto es una representación de cómo van creciendo las células
durante toda la evolución del tumor. Sería esto en otra manera de representarlo con celulitas. Cuando se genera el cáncer, todavía no hay síntomas, las células tumorales van proliferando y dan lugar a un tumor que ya tiene una cierta heterogeneidad. Veis que no todas las células son iguales, que ya es el tiempo de la diagnosis y de la terapia. Lo eliminas con la quimioterapia o con la cirugía y aparece la etapa esta de la latencia clínica que decía. Y al cabo de un tiempo puede hacer esa recidiva. ¿Qué está pasando aquí? Pueden pasar dos cosas. Que queden tumores pequeñitos, que no se hayan eliminado, pero que haya un equilibrio entre lo que proliferan las células y lo que se mueren, con lo cual no crece durante este tiempo y no da la cara. Lo otro que puede pasar es que aquí, y esto se ha comprobado en muchos cánceres, por ejemplo en páncreas, que muy temprano en la generación del tumor se generan células durmientes, células quiescentes. Esas células durmientes no van a ser afectadas por la mayoría de las terapias. Y si se han escapado del sitio donde se generó el tumor, por ejemplo, si han salido del páncreas, pues tú extirparás ese tumor, pero durante este tiempo estas células en algún momento van a venir los factores adecuados que las harán despertar, que las harán salir de la dormancia y recrear ese tumor. Se piensa que la quimioterapia muchas veces genera este tipo de células. Tú tienes aquí muchas células creciendo, las células tumorales, les aplicas la quimioterapia, te las vas cargando, pero como aquí había tantas células, estas de aquí adentro están súper estresadas porque no les llega bien el oxígeno, no les llegan bien los nutrientes y encima están sometidas a esto. Entonces estas adoptan dormancia. Y las que adoptan dormancia pueden viajar por los vasos sanguíneos, estos serían células tumorales circulantes, establecerse en otros tejidos más o menos alejados y cuando lleguen los factores adecuados, que puede ser inflamación o muchas cosas que no están bien definidas, no son bien conocidas, pues regeneran otra vez el tumor. Y en oncología también se estudia la aparición de resistencia y de persistencia utilizando el mismo racional que con las bacterias. Siembras células tumorales en una placa, le aplicas el antineoplásico y esperas. Entonces puedes generar células resistentes o persistentes dependiendo de cuánto de rápido vayas con el antineoplásico. Pero es muy difícil estudiar las células durmientes o las células quiescentes porque son muy pocas, cambian enseguida, es una adaptación. Entonces en cuanto la sacas de esas condiciones ya no la puedes estudiar porque cambia. Por tanto, hemos llegado a la mitad de la charla y hemos dicho que la dormancia, si la sala sigue sin entrar en dormancia, podemos continuar. Es una estrategia compartida en todo el árbol de la vida, desde bacterias, hongos, algas, plantas, animales, de la que se apropian las células tumorales, muchas. Y que permite a las células soportar condiciones adversas, extenderse a nuevos nichos y reproducirse, o sea, perpetuarse. Contrariamente a lo que pudiera parecer, la dormancia no es una cosa pasiva. No es como el sueño, tampoco es apagar el cerebro. La dormancia no es una cosa pasiva. Es una cosa que se mantiene de manera muy activa y necesita estar en su nicho. He definido justamente el epitelio intestinal con las células troncales para hacer hincapié sobre el nicho y lo llevo diciendo desde el oso hasta las células del intestino. Eso es importante. Entonces aquí tenemos esta célula que está quiescente, está en dormancia, no cicla, no se reproduce y tiene el metabolismo reducido, mientras que esta, que sí cicla, que se activa, sí cicla y tiene el metabolismo acelerado. Esto tiene que pasar por una fase de activación para la célula de la base del epitelio intestinal, tiene que recibir alguna señal para proliferar. Y cuando prolifera, de las dos células hijas, una tiene que renovar el nicho de células troncales. Esa tiene que volver a la latencia. Y eso se gobierna, se tiene que gobernar por estímulos externos. Es decir, que esta célula que está aquí durmiente es como una madre que tiene un bebé y que vive al lado de la M30.
es capaz de dormir con todo el ruido de la M30, pero el más mínimo movimiento del bebé la despierta. Estas células tienen que permanecer extraordinariamente sensibles a los estímulos externos para obedecer a ellos y activarse y empezar a reproducirse. Entonces, para estudiar eso, como decimos que lo que diferencia fundamentalmente estas dos células es que esta no cicla y esta sí, pues hay que saber cómo se controla el ciclo celular. Entonces, nos vamos otra vez al ciclo celular que lo he explicado antes. ¿Qué es lo que pasa? Antes hemos visto que desde que nace una célula hasta que se produce la replicación de su material genético, aquí pueden salir de esta fase G1 hacia diferenciación, hacia senescencia o hacia quiescencia, pero siempre pasa aquí, en la fase G1. Entonces, ¿qué pasa aquí desde que nace la célula hasta que sintetiza la copia de su material genético para que pueda salir a un sitio a otro? Y podemos controlar eso para hacer que salga y vuelva a nuestro antojo, porque si podemos hacer eso, podemos controlar el envejecimiento. Podemos controlar la regeneración de tejidos. Tú dañas un tejido y controlando esto lo puedes renovar, ¿no? Bueno, pues el estudio de esto mereció el premio Nobel del 2001 a 3 investigadores, Hartwell, Tim Hunt y Paul Nurse, que descubrieron que aquí había para pasar de aquí a aquí, hay unas proteínas a las que pusieron el curioso nombre de ciclinas, porque gobiernan el ciclo. Y que esas ciclinas están gobernadas a su vez por unas quinasas, otras proteínas que las controlan a ellas. Entonces ahí se ha ido tirando de la manta las ciclinas, las que controlan a estas, las que controlan a los controladores y así sucesivamente para entender cómo funciona esto. Y se ha visto, por ejemplo, que cuando las células están por aquí hay un punto que se llama punto de no retorno, o R o checkpoint, en el que si pasan de aquí ya tienen que reproducirse obligatoriamente, pero antes de llegar aquí pueden salir para senescencia, diferenciación, dormancia, lo que sea. Entonces antes hemos pintado esto como que la salida desde la fase G1 hasta diferenciación, estos son células de músculo, de neuronas diferenciadas, que ya no se reproducen. Esto era una flecha de una sola dirección. Pero hoy nosotros sabemos que las lagartijas le cortas la cola y la recrecen. Y la cola está hecha de células musculares diferenciadas, como estas. Y se ha visto que si tú pones extractos de esas lagartijas en contacto con células musculares diferenciadas de mamífero, ratón por ejemplo, esas células musculares ya no se quedan aquí aparcadas, sino que entran en el ciclo y vuelven a reproducirse. Luego esto va a ser reversible. Es más, en el 2012, otro premio Nobel para investigadores que descubrieron que podían coger células diferenciadas y convertirlas en células madre pluripotentes, o sea, que a partir de las cuales se podían dar lugar a muchos tipos de células diferenciadas. Yamanaka y John Gordon. O sea que esto es reversible. Se ha visto también que controlando a los controladores de estas ciclinas, tú puedes coger a células senescentes y traerlas otra vez al ciclo y que se reproduzcan. De manera que se está estudiando cómo se gobierna este paso, pero a día de hoy constituye uno de los mayores misterios de la biología moderna y el campo de investigación muy importante. Bueno, antes he dicho que para mantener a la célula en estado de latencia se necesitan señales del exterior y que si la quitas de su nicho, deja de estar en dormancia. ¿Y qué señales pueden ser esas? Pues hay señales de todo tipo. Aquí están, digamos, esquematizados los 3 tipos de señales, desde señales solubles, o inflamatorias, hasta señales provenientes de las células vecinas, hasta señales provenientes de la matriz en la que se apoyan. Hay una matriz como un colchón de proteínas donde esas células están apoyadas. Se ha visto, por ejemplo, en células precursoras de células musculares que secretan un colágeno, una proteína, a la que se enganchan para mantener la dormancia, por ejemplo. Entonces, estas señales son muy importantes para mantener la latencia
o cuando dejan de recibirse para que entren al ciclo celular. Estas señales, señales, interactúan con señales del propio interior de la célula que tienen que ver con su metabolismo. Y es la integración de lo de fuera y lo de dentro lo que permite regular si entra al ciclo celular o se queda quiescente o durmiente. Entonces, no solamente el ciclo se regula, las células durmientes no solamente están paradas de ciclo, hemos dicho que tienen muchos cambios metabólicos. Y de los cambios metabólicos, yo destacaría que remodelan su pared, que ya lo he dicho antes, o su membrana, quitan transportadores de nutrientes, por ejemplo, que no les hagan falta, ponen otros. Y muy importante, tienden a almacenar aquí carbonos. Igual que los osos almacenan grasa, desde las bacterias hasta nuestras células, antes de entrar en dormancia, almacenan fuentes de carbono, que pueden ser desde azúcares, como el glucógeno, hasta grasas, como los triglicéridos. Algunas bacterias almacenan a veces polímeros plásticos, también son fuentes de carbono. El almacenar fuentes de carbono no solamente constituye el almacén en sí, sino que además es una señal para remodelar todo su metabolismo y reducirlo, la manera de quemar, al máximo. Remodelación energética. Durante esa remodelación energética tienen que disminuir el gasto en todo. Y para reducir el gasto lo que hacen es reducir la síntesis de grandes moléculas. Y las moléculas más grandes que hay son los ácidos nucleicos y las proteínas. Entonces lo que hacen es estabilizar esas moléculas, estabilizan los ácidos nucleicos, estabilizan las proteínas y tienen que sintetizar menos, lo cual les cuesta mucha menos energía. Y el otro gran esfuerzo que tienen que hacer es preservar la integridad genómica. Su material genético tiene que no estar expuesto a daños, ni por especies reactivas de oxígeno, ni por radiación, ni por nada. Esto es lo que decía de reducir la síntesis de las macromoléculas, separa la transcripción y la traducción. La traducción es la síntesis de proteínas, que son las que al fin y al cabo hacen todas las funciones en las células, y es el proceso que más le cuesta a una célula, donde más energía tiene que invertir. O sea que esto es de lo primero que se para entrar en dormancia. Y la transcripción consiste en fabricar una copia de un gen con la información para una proteína en forma de RNA o de ARN, que es capaz de abandonar el núcleo y salir al citoplasma, donde se va a leer en un ribosoma para dar lugar a una proteína. Estas moléculas, que se están fabricando continuamente, dependiendo de lo que necesite la célula, pues se van a estabilizar también durante la dormancia. La integridad genómica, ¿cómo se consigue mantenerla? Se consigue mantenerla fundamentalmente empaquetando fuertemente su material genético. Esto es un diagrama conceptual que se hizo para ilustrar la dormancia en plantas, pero sirve también para las células de mamífero. Esto implica en dormancia, quiescente y activa, o sea, el paso gradual de un sitio a otro. Y lo que se ve aquí es que estas bolitas rojas son los nucleosomas, que son estructuras proteicas que sirven para enrollar el material genético a su alrededor y mantenerlo siempre organizado, de manera que yo sepa dónde está cada cosa. Entonces, cuando están así muy separados los nucleosomas unos de otros, aquí puede entrar la maquinaria que sirve para expresar los genes y expresarlos y fabricar proteínas. Y es lo que pasa cuando la célula está activa. Cuando la célula no está activa, reduce la expresión génica al máximo, con lo cual su cromatina, su material genético, está muy empaquetado, de manera que aquí no haya nada que entre y lo dañe. De la misma manera, esto es hipóxico, hay un gradiente de oxígeno y de agua. Esto está hipóxico y está deshidratado. Eso es para defenderlas del daño. Esto que es para plantas, en bacterias se ha visto algo parecido. Esta ilustración es de una publicación muy reciente en la que se ve que esto rojo simboliza a la maquinaria que sirve para expresar los genes. Se llama RNA polimerasa. Y aquí está en rojo porque está inactiva. Pero esta espora que está quiescente tiene la maquinaria de expresión génica colocada en el DNA, pero parada, como un marcapáginas. Está pausado, no se expresan.
Y está justamente en genes muy importantes, en los genes que sirven para fabricar ribosomas, que son las fábricas de las proteínas, que son las que hacen las funciones. Es decir, está diciendo, ojo, aquí está lo importante, lo primero que tienes que empezar a sintetizar cuando te despiertes. Mientras que cuando germina, esta maquinaria está activa. Aquí la han pintado en verde, pero vamos, han descubierto una técnica para distinguirlo. O sea, cromatina cerrada con la maquinaria de expresión génica pausada, cromatina abierta con la maquinaria de expresión génica activa. Por lo tanto, esta dormancia, que es, digamos, secuestrada o robada por las células tumorales, es una estrategia de supervivencia celular a todo lo largo del árbol de la vida. Y estas son las características que definen a una célula durmiente o persistente tumoral. Un ciclo celular lento, un metabolismo reducido, modificación de sus cubiertas y los enganches al nicho donde se encuentre, acumulación de fuentes de carbono y propiedades de célula troncal. Quiero decir que cuando cuando le llegue el factor que la despierte, cuando le llegue el príncipe y empiece a reproducirse, va a dar lugar a todos los fenotipos que había en el tumor, no solo un tipo celular, a muchos. Generalmente esa modificación de sus cubiertas conlleva la supresión inmune y la resistencia a los fármacos porque no se reproduce y no tiene metabolismo, y los fármacos antitumorales también van dirigidos a reproducción y a metabolismo. Entonces, hay un campo de investigación muy importante abierto que consiste en averiguar de qué manera podemos atacar a estas células durmientes para evitar las recidivas. Si se puede despertar a esta célula durmiente y después matarla con un antitumoral clásico que sirve que evita la proliferación, o si se puede mantener la dormancia para que no vuelva a reconstruir el tumor, ¿vale? Por lo tanto, la dormancia es una estrategia que permite a las células sobrevivir en condiciones muy, muy adversas. Eso les permite colonizar muchos nichos ecológicos y eso es la base que genera biodiversidad en ecología, pero que también es importante en la flora bacteriana que tenemos dentro de nuestro organismo. Nuestra sociedad está actualmente muy concernida por las infecciones crónicas y la generación de dormancia está también aquí enraizada. Las bacterias persistentes pueden dar lugar a infecciones crónicas muy difíciles de erradicar. Conocer cómo puedes gobernar la dormancia y hacer a la bacteria salir o entrar de esa dormancia puede servir para evitar esas infecciones crónicas. Por supuesto, conocer cómo la llevas a quiescencia o la traes otra vez al ciclo tiene mucha importancia en medicina regenerativa. Cuando dañas un tejido, las células que lo forman, que son células diferenciadas, empiezan a reproducirse. De la misma manera que explicaba ahí con el ejemplo de los anfibios. Aprender a controlar eso nos serviría para aprender a regenerar mejor los tejidos y, por supuesto, en el envejecimiento sería muy importante porque ahí es donde más falta hace poder regenerar esos tejidos. Y, por supuesto, en cáncer, como he dicho antes. Así que, como conclusiones, la dormancia es una estrategia compartida en todo el árbol de la vida, desde bacterias hasta los animales, permite a las especies o a las células individuales soportar condiciones adversas, extenderse a nuevos nichos y perpetuarse, se mantiene por mecanismos metabólicos de señalización, epigenéticos y genéticos, y entender los mecanismos que la mantienen tiene un gran impacto en biología y en medicina. Por tanto, reposo, sueño, letargo, dormancia, tolerancia, persistencia, resistencia, latencia, hibernación, estivación, quiescencia, brumación, torpor, diapausa, espora. Todo esto son términos como destellos en la oscuridad del conocimiento que hay alrededor de la dormancia que nos permiten ir adentrándonos en su conocimiento. Y con eso, y este chiste, termino la charla y quedo disponible para las preguntas.